el segmento AB y el segmento BC. Entonces, si yo al segmento AB la hago coincidir con el final de ese segmento, que sería el punto B, con el segmento CD, entonces voy uniendo los segmentos hasta que llegue el inicio del primer segmento con el último, entonces cerrando, entonces ahí se llama línea poligonal cerrada. Si por ahí quedó una parte sin unir, o sea, quedó el inicio del primer segmento y el último, el último del último segmento, el extremo del último segmento, entonces ahí lo que pasa es que se llama, por eso se llama poligonal abierta. Nosotros vamos a trabajar con polígonos cerrados, donde dentro del polígono cerrado está el triángulo, que ya lo vimos en la clase anterior, los cuadriláteros y otra clase de figuras, ¿sí? Entonces, ese sería el concepto de línea poligonal. Ahora vamos a ver la parte de cuadriláteros. Ojalá que este tenga mejor audio, porque el otro tenía audio. Geometría, vamos a realizar el tema de cuadriláteros, definición y propiedades fundamentales. Aquella cuadrilátero es aquel polígono limitado por 4 lados y que además forman entre sí 4 ángulos. Aquí tenemos un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Son puntos no colineales porque no van a pertenecer a una misma línea. Ahora esos puntos los vamos a unir mediante un segmento de rectas. También lo estamos uniendo hasta cerrar la figura. Te das cuenta que formó 4 lados. Estos lados están conformados por segmentos. Este punto viene a ser nuestro vértice, cual lo vamos a llamar A, B, C y D. En el caso de los vértices, estos vendrían a ser nuestros elementos. Vamos a poner como elementos A, B, C y D. Con respecto a los lados, vendría a ser AB, BC, CD y también DA. Como estos lados son segmentos, entonces colocamos su respectiva rayita. Los ángulos, en este caso este ángulo, es un ángulo interno porque está dentro de mi figura. En cada vértice va a haber un ángulo. Acá tenemos un ángulo interno, vamos a llamar alfa, acá otro ángulo interno, beta, acá otro ángulo interno, tita, acá otro ángulo interno, pi. Entonces lo que se va a cumplir en todo cuadrilátero es que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 360 grados. La suma de los 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Ahora, con respecto a los ángulos externos, si prolongamos los lados, acá va a formarse un ángulo externo, porque está fuera de mi gráfica, la voy a llamar X. Si prolongo por acá, el otro lado, acá sería un ángulo externo. Vamos a colocar Y. Si acá lo prolongo, aquí sería el ángulo externo, vamos a llamar Z. Si aquí lo prolongo, esto formaría acá un ángulo externo, en este caso sería W. La suma de los ángulos externos en un cuadrilátero va a ser también igual a 360 grados. ¿Okay? La suma de los ángulos externos, pero, mira, no solamente en los cuadriláteros la suma de los ángulos externos va a ser 360 grados, sino en cualquier figura, en cualquier polígono. La suma de sus ángulos externos siempre va a ser 360 grados. La suma de los ángulos externos en cualquier polígono. Como en este caso vamos a trabajar con cuadrilátero, entonces en un cuadrilátero la suma es 360 grados. Cuando hemos llevado triángulos, se recuerdan, la suma de los ángulos externos de los triángulos acá era igual, ¿verdad? Era igual a 360 grados. ¿Ok? Muy bien, a ver, avanzamos.
Las diagonales. A ver, voy a trazar acá una diagonal de un vértice a otro vértice de mi figura, pero que no sean consecutivos, ¿no? Como en el caso de AB. AB no podría ser diagonal porque este es uno de los lados, pero A con C sí. A con C sí sería una diagonal. E igualmente B con D también sería diagonal. Y esas diagonales también son segmentos de rectas. Entonces, mira, trazamos, está AC, trazamos por acá, BD. Esos sí son diagonales, porque es la unión de un punto, de un vértice a otro vértice, pero que no sean juntos, que no sean así consecutivos. O sea, B con C no sería una diagonal, pero B con D sí. Muy bien. Propiedades. A ver, acá estamos observando un cuadrilátero y justo en el punto A corresponde al ángulo A. Observa que aquí hubo un rayo que lo dividió en dos. Y ambos ángulos tienen igual medida. Miren, este vale alfa, este vale alfa. Entonces, a este rayo se le llama bisectriz. La bisectriz lo divide al ángulo que está de rojo, al ángulo en dos ángulos de igual medida. Mira, y eso mismo ocurrió acá. Ahí está la bisectriz. ¿Por qué es una bisectriz? Porque te das cuenta que la ha dividido en dos al ángulo. Y esos ángulos tienen igual medida. Beta, beta. Ah, ya, muy bien. Entonces acá hay una bisectriz y acá hay otra bisectriz. Y mira, esas bisectrices chocaron en un punto, formando un ángulo X. Entonces, si te piden calcular el ángulo X y te das cuenta que este ángulo X fue formado por bisectrices, entonces este valor de X es igual a la suma de los ángulos que no fueron afectados por la bisectriz, o sea, A más B, dividido siempre entre 2. ¿Ok? El ángulo que fue formado por dos bisectrices va a ser igual a la suma de los otros ángulos, de sus otros dos ángulos que no fueron afectados por la bisectriz, dividido entre 2. Ahora sí vamos a entrar a los ejercicios. Practiquemos. Acá número 1 dice, observa el gráfico, ahí está el gráfico con un cuadrilátero, e indica sus diagonales, una de sus diagonales y uno de sus lados. En un cuadrilátero solamente se puede, como máximo, se puede trazar dos diagonales, más no. Y bueno, y con respecto a los lados, pues tiene 4 lados, pero acá me piden solamente uno de ellos. Entonces, vamos a colocar una diagonal y luego un lado. Una diagonal vendría a ser, igualmente acá, diagonal y un lado. Una diagonal vendría a ser BD. Aquí está, BD. Esto es una diagonal. Pero también puede haber sido AC, cualquiera de los dos. ¿Ya? Como dice uno, bueno, yo escribí eso. Un lado, son 4 lados. De los 4 lados tú escribes solamente un lado, lo que tú quieras. Lo voy a colocar en este caso BC, que es este lado de acá. ¿Okay? Si tú colocaste CD, también está bien, DA también está bien, o AB también está bien. Cualquiera de ellos. La pregunta 2 es similar. También quiere que escribas una diagonal y un lado. En este caso, me voy a escribir una diagonal, voy a escribir PR, también puede ser SQ, ¿ya? Solamente quieren uno. En el caso del lado también quiere uno de los lados, no, acá tiene 4 lados, solamente quiere uno. Sería entonces SP. Pero también puede ser otro lado, ¿ya? Acuérdate que tiene 4 de ellos, pues solamente quiere que escriban uno de ellos. Listo. En la pregunta 3 dice, grafica un cuadrilátero MNOP y traza la diagonal MO. Vamos a graficar por acá un cuadrilátero, una figura de 4 lados, le colocamos su respectivo nombre, M, N, O y P. Como quieren que trace una diagonal MO, entonces acá está M y O. Entonces trazo ahí la diagonal, ahí está la diagonal. Nada más, eso es lo que te pedía en la pregunta 3. En la pregunta 4 dice, grafica un cuadrilátero FODG y traza sus dos diagonales. Y luego vas a repasar con rojo el lado DG.
Muy bien, igual, graficamos un cuadrilátero, una figura de 4 lados, colocamos su respectivo nombre, F, O, D y G. Quiere que trace sus 2 diagonales. Allá. Ahí va uno, y ahí está el otro. Ahí están las 2 diagonales. Luego dice que vas a repasar con rojo, o sea, vas a resaltar con rojo el lado de G. Acá está de G. Entonces lo voy a repasar ahí de rojo. Nada más, eso es lo único que quería que realices en la pregunta 4. Bien, la pregunta 5 dice calcular X. Te das cuenta que, mira, esta X ha sido formada por, ahí está la bisectriz, ¿verdad? Porque lo dividí en 2 ángulos de igual medida y mira, acá hay otra. Ya te das cuenta que fueron divididos por una bisectriz. Lo dividí en 2 ángulos iguales. Y al chocar estas 2 bisectrices, chocaron en un punto formando un ángulo X y te está pidiendo calcular ese ángulo X. Entonces X vendría a ser igual a la suma de los ángulos que no fueron afectados por la bisectriz, o sea, 110 más 120, dividido entre 2. Entonces X es igual, sumamos 110 más 120, y a este valor lo dividimos entre 2. Ya esa es la fórmula que nos indicaba dividir entre 2. 230 entre 2 vendría a ser 115 grados. Entonces X es igual a 115 grados. Listo, en el número 6 de la misma manera nos damos cuenta, mira, acá hay una bisectriz, porque divide en 2 ángulos de igual medida. Acá también hay una bisectriz. Listo. Y me piden el valor de X. X es igual a la suma de los ángulos que no fueron afectados, sería 100 más 70. Y no te olvides dividirlo entre 2. X es igual, entonces 100 más 70 vendría a ser 170 dividido entre 2. Y la mitad de 170 vendría a ser 85 grados. Acá tenemos 85 grados. Este sería el valor de X. Muy bien. Número 7. ¿Te das cuenta que es de la misma manera? Mira. Esta X fue formada por 2 bisectrices. ¿Por qué bisectrices? Porque lo dividió el ángulo en 2 medidas de ángulos iguales, ¿verdad? Congruentes iguales. Mira, acá está la primera bisectriz, alfa, alfa, y acá está la otra bisectriz, beta, beta. Entonces acá es igual el ángulo X. X es igual a la suma de los ángulos que no fueron afectados, que sería 120 grados más 50 grados, dividido entre 2. Entonces X es igual, 120 más 50 vendría a ser 170 grados, dividido entre 2. Y 170 grados entre 2, esa división saldría 85 grados. Entonces el resultado de la pregunta 7 es 85 grados. En el caso de la pregunta 8, te das cuenta que los ángulos, mira, esto es un ángulo exterior, un ángulo exterior, un ángulo exterior y un ángulo exterior. Ahí están sus 4 ángulos exteriores de mi cuadrilátero. La suma de los ángulos exteriores es 360 grados. ¿Okay? En toda figura es 360 grados. Y en este caso, en mi cuadrilátero, pues también va a ser 360 grados. Le sumamos X más 85, más 110 y más 100, eso va a ser igual a 360 grados. X, 85 más 110 y más 100 grados vendría a ser 295 grados. Esto es igual a 360 grados. Este 295 grados que está sumando pasa al otro miembro a restar. Sería X es igual a 360 grados menos 295 grados. Bien, esta resta vendría a ser igual a 65 grados. Ese vendría a ser el valor del ángulo exterior X. X es igual a 65 grados. Número 9. Similar al anterior, ya acá vale 70 grados. Ya sabes que tú puedes pausar el video y tratar ahí de resolverlo. En este caso 70 es un ángulo exterior, ángulo exterior, ángulo exterior y ángulo exterior. La suma de sus 4 ángulos exteriores vendría a ser 360 grados. ¿Se animan a hacer esa actividad, chicos?
Ahí, por ejemplo, Sí, pues, repasando, ahí habla de cuadriláteros. Cuadrilátero es una figura de 4 lados, ¿sí? ¿Cuántas diagonales máximo puedo tener? 2. Dos No, diagonales. pero Y siempre dos, la suma de los ángulos exteriores siempre de cualquier polígono que es igual A 360. 360 grados. a 360 grados. Bueno, eso es lo que siempre hay que recordar. Y la suma, en este caso, la suma del interior da 300 y la del exterior también 300. Pero ahí aclara que en todos los polígonos siempre 360 grados. Ahora, la única diferencia con el triángulo es que el ángulo, la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Ahora ahí les da un ejercicio para hallar el ángulo exterior y el ángulo interior. Voy a ver si puedo mantenerlo como es así fijo para que ustedes copien en su carpeta y puedan desarrollarlo. Vamos a ver si se
¿Alcanzaron a copiar, chicos, para hacer la actividad? Sí, profe. No, bueno. ¿Terminaron ya? Sí, profe. Bueno, ahí les muestro cómo sería, cómo ahí va a mostrar la definición. Colocamos x más 70 más 45 y más 125 es igual a 360 grados. ¿Ok? Muy bien, entonces sería x 70 más 45 y más 125. Al sumar estos tres números vas a obtener 240 grados. Este 240 grados es igual a 360 grados. ¿Ok? Este 240 que está sumando va a pasar al otro miembro a restar. Sería x es igual a 360 menos 240. Y esa resta vendría a ser 120 grados. Eso quiere decir que este valor de x es igual a 120 grados. En la pregunta dice, observa el gráfico e indica la medida del ángulo que falta. Y te das cuenta que en el ángulo, en el punto A sí me dan el ángulo, punto B también, en el punto C no. En el punto D sí me están dando. Es un cuadrilátero y me falta este ángulo de aquí. Entonces, como me falta este ángulo, le voy a poner X. Ahora, estos son ángulos interiores. Y la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero es 360 grados. ¿Verdad? Eso lo hemos visto en la teoría. Eso quiere decir que esa X más 100 más 200 y más 30 es igual a 360 grados. X entonces, sumamos 100 más 200 y más 30 y eso me da 330. Que es igual a 360 grados. Este 330 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Entonces X es igual a 360 menos 330. Y al restarlo vamos a obtener 30 grados. Este vendría a ser el valor del X, el valor del ángulo que falta. Lo que faltaba era 30 grados. ¿Le salió así el resultado? A ver, ya sabes que puedes ir pausando el video y darle resumen. Calcula X, acá me están dando también un cuadrilátero, está en global. Fíjense ahí que tienen ahora un cuadrilátero donde solamente tengo de datos un ángulo interior completo, quiero decir que es de 100 grados, y después tengo tres ángulos donde A es X, B es 2X y D es X. Bueno, acá podemos entender que si acá tengo X y acá tengo X, quiere decir que esos ángulos A y D valen lo mismo, aunque si yo miro el gráfico no parece, porque parece que uno mide menos que el otro. A ver, ¿cómo se imaginan si yo puedo plantear para poder resolver el valor de X? Sí, porque me dice calcula X. ¿Cómo podría hacer yo? Restarle, profe, una resta ¿A quién? ¿A quién le resto? a 360 grados. Bueno, entonces, ¿cómo haría? O sea, planteame. Y 360 grados menos 100 y menos 2. Menos 2 nomás. ¿Alguien más que ayude a la compañera? Dividido 2, profe. El resultado es de la resta. No. Profe, multiplicarlo por 2. ¿Por qué hay que multiplicarlo por 2? Y porque el valor de A y D vale lo mismo. Claro, esa es una pista, sí, pero a ver, si yo quiero, recuerdo, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360 grados, hasta ahí sabemos. Primero se hace una suma, profe, luego se resta a los 360 y luego eso se vuelve a dividir por 2 porque los dos ángulos que falta formarían una bisectriz, supongo. A ver,
no, bisectría, acordate que si yo tengo, si yo por ejemplo el ángulo A le trazo la bisectría a ese ángulo, ahí tengo dos ángulos igual. O sea que la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. En este caso no puede ser A y D bisectriz. Una cosa es que tenga la misma amplitud, pero la bisectría, acuérdense que tiene que pasar una semirrecta que divida el ángulo en dos partes iguales. Ahí lo que dijo la compañera, disculpe que me atoré con mi saliva. Ahí lo que plantea la compañera, la última que habló, está bien hasta una parte, ¿sí? Ella me dijo, sumamos todo y le restamos 360 grados. ¿Por qué? Porque yo si sumo A, o sea, la amplitud del ángulo A, más la amplitud del ángulo B, más la amplitud del ángulo C, más la amplitud del ángulo D, ¿a qué me tiene que dar igual? A 360. A 360 grados. Entonces, escriban eso, entonces sería X más 2X más 100 más X es igual a 360 grados. Acuérdense que adelante de la X, ¿qué numerito hay? Un 1. Un 1. Bueno, entonces ahí lo que hace, le queda una ecuación con una incógnita que en este caso es X, ¿sí? A ver si puedo acá, pizarra. Yo, profe, ¿sí? Profe, le explico cómo dice. Yo puse X más 2X más 100 es igual a 360. Ahí le sumé las X, 4X más 100 es igual a 360. Ahí le despejé el 100, le pasé al otro lado restando y le divido por 4 y me da 65 grados. Claro. A ver. X más 2X. Acá se la voy poniendo la luna. Más X más 100. 100 grados. Eso es igual a 360 grados. Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es agrupar los términos que tienen X, ¿sí? Que serían estos tres. Acá hay un 1, entonces tengo 1X más 2X más 3 más... Yo siempre digo el resultado. 1X más 2X más 1X, ¿cuánto da? 4X. 4X. ¿Sí? 4X. Ahora, ese 100 que está sumando pasa al otro lado restando. O sea que a 360 grados le resto 100. ¿Sí? ¿Cuánto sería 360 menos 100? Me queda 260 grados. Ese 4 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. Entonces hago 260 dividido 4. ¿Cuánto me da? 65. ¿65? Sí. 65 grados. Entonces ahí yo lo que tengo el valor de X, o sea que si yo tengo mi cuadrilátero, bueno, acá no me salió muy lindo, pero bueno, este era X, entonces ese va a valer 65, ¿sí? Y este también va a valer 65, pues decía X también de este lado. Y acá, acá valía 100 grados. Y acá es 2 por X, entonces voy a multiplicar 2 por 65, ¿sí? ¿Cuánto es 2 por 65? 130. Entonces ahí ese es el valor de ese ángulo, 130 grados. ¿Y cómo verifico? Sumo 65 más 130 más 100 más 65 me tiene que dar igual a 360 grados. Ahí yo lo que hice fue hallar el valor de X. Una vez que hallo X, voy sustituyendo
en donde corresponde. Acá 65, 65, 2 por 65. ¿Se entiende cómo es? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿verificaron? Sí, profe. Bueno, está bien. Entonces, eso sería, a ver, vamos a ver si podemos continuar con el video, porque ahí explica y da ejercicios también. Vale X, 2X, 100 grados, y este también vale X. Entonces vamos a empezar a realizar la suma. Sería X más 2X más 100 grados y más X. Eso va a ser igual a 360 grados, porque son ángulos interiores. En este caso tengo que yo sumar ahora X más 2X y más X. X más 2X, 3X. Este 3X más X te va a dar 4X. Sería 4X más 100 igual a 360 grados. Este 100 que está sumando pasa al otro miembro a restar, ¿verdad? Lo que suma pasa restando. Me quedaría 4X es igual a 360 menos 100. 4X sería igual, 360 menos 100 vendría a ser 260 grados. Este número 4 que acá está multiplicando, acá multiplica, pasa al otro miembro a dividir. O sea, sería X es igual a 260 entre 4. Y 260 entre 4 vendría a ser 65 grados. Ese es el valor de X. Del gráfico haya X. Acuérdate que este es el ángulo, 120 grados en este caso, que fue formado por la bisectriz. Mira, alfa, alfa y acá tita, tita. Entonces, ese ángulo, que es ahora 120, en los anteriores era la incógnita, ahora no es incógnita, es 120. 120 va a ser igual a ¿quién? A la suma de los ángulos que no fueron afectados por la bisectriz. ¿Quiénes son? X más 150. Entonces tú colocarías acá X más 150. Dividido entre 2. Recuerda que ahora tu incógnita está aquí, no está en el ángulo formado. Ya, acá lo que se formó es 120 grados. Entonces este ángulo que se ha formado va a ser igual a la suma de los otros ángulos que no fueron afectados por la bisectriz, dividido entre 2. Listo, este número 2 que está dividiendo. Ahí vieron que ahí está la diferencia de lo que dijo la compañera. Fíjense que acá, por más que A y D valga lo mismo, no estamos hablando de bisectriz. Acá en este caso, en este ejercicio que está desarrollando, ahí sí, fíjense que por uno de los vértices traza la bisectriz, que divide al ángulo en dos amplitudes, dos ángulos iguales, ¿sí? Por eso pone alfa, y acá y, dice. Y acá fíjense que la fórmula pone que la suma de estos dos ángulos es equivalente al triángulo. Fíjense que ahí las dos bisectrices formaron un triángulo, así que en este caso da la amplitud de 120 grados. Para hallar X yo tengo que hacer pasaje de término solamente, pero este ejercicio casi acá no trabajamos más con ángulos exteriores e interiores, pero acá si yo tengo que terminar de desarrollar, este 2 que está dividiendo pasa a 120 multiplicando. Me queda 240, ¿sí? Y el 150 que está sumando, ¿cómo pasa? Restando. Entonces ahí hallaremos el valor de X que dice ahí. Este es el lindo tutorial de, no sé cómo se llama este señor, pero acá estoy viendo que hay más videos. Acá está dividiendo todo este X más 50. Yo solamente quiero a X. Este 2 que estoy viendo pasa al otro miembro a multiplicar. O sea que voy a multiplicar el 120. Entonces sería 120 por 2 es igual a X más 50 grados. Entonces acá tengo que multiplicar 120 por 2. Y 120 por 2 vendría a ser 120 por 2 vendría a ser 240.
que es igual a x más 150. Este 150 que está sumando pasa al otro miembro a restar. Me quedaría entonces 240 menos 150 y eso es igual a x. 240 menos 150, esta sustracción me va a dar 90 grados. Entonces x sería igual a 90 grados. Este valor de acá sería 90 grados. ¿Ok? Bien, supera el reto. Ya sabes, puedes pausar el video, tratar de resolver. En este caso son ángulos exteriores. Bueno, ahí tengo otra actividad donde de datos veo que son ángulos exteriores, ¿sí? Entonces, me dicen ustedes si es cierto. Puedo plantear de la misma manera del cuadrilátero anterior. En el cuadrilátero anterior ustedes hablaron de hallaron los ángulos interiores. Ahora tenemos ángulos exteriores. ¿Puedo trabajarlo de manera similar? Sí, profe. Sí, Sí, ¿qué profe. tengo que hacer entonces? Porque valen lo mismo, también vale 360 grados. Claro, hago el mismo procedimiento, entonces quedaría 120 más 80 más x más x, ¿sí? Entonces ahí tendría 2x y todo eso igual a 360 grados, ¿sí? Entonces yo tengo 2x más 120 más 80, o sea, tengo que resolver la ecuación de un grado, que no es complicado. Lo importante es saber qué hacer. 80 es un ángulo exterior, x es un ángulo exterior y el otro x también es un ángulo exterior. Por lo tanto, la suma de esos ángulos exteriores, para poder hallar x, ¿no? La suma de los ángulos exteriores vendría a ser 360 grados. Es decir, 120 más 80 más x y más x es igual a 360 grados. 120 más 80, eso vendría a ser 200. Y x más x vendría a ser 2x. Eso es igual a 360 grados. Este 200 que está sumando pasaría al otro miembro a restar, ¿verdad? Me quedaría 2x es igual a 360 menos 200. 2x es igual a 360 menos 200, vendría a ser 160 grados. Este número 2 acá está multiplicando, porque no se observa ningún signo de suma ni resta. El 2 con el x están multiplicando. Por lo tanto, este 2 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Me quedaría x es igual a 160 entre 2. Y 160 entre 2 vendría a ser la mitad de 160, lo cual me va a ser 80 grados. Eso quiere decir que el valor de x es 80 grados. A ver acá, otro reto, a ver. Ya sabes, puedes pausar el video y resolverlo. Ahí trabajo de manera similar, porque yo tengo que hallar, en este caso sería el valor de esta x menos 12. Es decir, que si yo obtengo el valor de x, que se suponga que sería 80, y le resto 12, esa sería la amplitud de ese ángulo interior. Pero trabajo de manera similar. Voy a hacer x menos 12 más 153 más 120 más 45 es igual a 360 grados, ¿sí? Y ahí voy haciendo el pasaje de términos. Vieron que, por eso les decía, no es difícil, nada más que hay que recordar las propiedades de ángulos interiores y exteriores. Una vez que yo sé eso, yo puedo avanzar. Listo. Aquí el ángulo x menos 12, que es la incógnita, es un ángulo interior, 153 grados, 120 grados, ángulo interior, y 45 grados, ángulo interior. Entonces, la suma de estos cuatro ángulos interiores tiene que ser igual a 360 grados. ¿Ok? Igual a 360 grados. Entonces colocamos por acá x menos 12 más 153 más 120 y más 45 debe ser igual a 360 grados.
¿Bien? Hay que resolver esta operación. Recuerda que tienes que sumar 45 más 120, luego más 153 y luego restarle 12, porque mira, es menos 12. ¿Ya? O sea, sumas 45 más 120 más 152 menos 12. Menos 12. Entonces te saldría que x más 306. Eso es lo que vas a obtener al realizar esta operación. De sumar y luego restarle 12. Y esto va a ser igual a 360 grados. Este 306, que aquí está sumando, va a pasar a otro miembro a restar. Entonces sería x es igual a 360 menos 306. Entonces x vendría a ser igual 360 grados menos 306 valdría 54 grados. Y este vendría a ser el resultado. Ok, chicos, ahí tenemos el resultado. X es igual a 54 grados. Ok, ya sabes, si te ayudó el video, no te olvides darle un like para así seguir con más videos. Ok, chicos. Bueno, ahí sería lo que estoy buscando, a ver si las propiedades. Faltaría ver la clasificación, porque los cuadriláteros se clasifican, así como los triángulos también, según sus lados. No sé si pues, ese tutorial, a ver, no se lo puedo abrir. No. Hay que, ¿cómo se dice? Algunas veces hay que asociarse a entrar al... No se puede. Profe, Sí, ¿enviará el enlace en el grupo? sí, siempre envío después. Después que termino con la otra clase, envío para usted. Bueno, profe. Estoy buscando, esperen un ratito, voy a buscar. Cuadriláteros. Es el que vimos recién. Esto. ¿Están viendo? ¿Se ve ahí, chicos? Bueno, estimados estudiantes, tengan todos un excelente día. En el siguiente videoclip vamos a aprender sobre la clasificación de los cuadriláteros, ¿ok? Entonces vamos en una pequeña explicación a ver lo que son los tipos de cuadriláteros. Los cuadriláteros pues son figuras que tienen 4 lados, ¿bien? Y 4 ángulos internos. La clasificación son 3. Tenemos que son los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. Vamos a iniciar con la explicación entonces de lo que son los paralelogramos. Algo muy especial, observemos. Los paralelogramos son aquellos que los lados son paralelos 2 a 2. Ejemplo, vamos a iniciar entonces con este cuadrado. Ese cuadrado dice que son paralelos. ¿Qué significa? Que este lado es paralelo. Vamos a trazarlo. Este lado es paralelo con el lado que tiene enfrente. Recuerden que las líneas paralelas son aquellas que por más que se extiendan nunca se van a cruzar o se van a chocar. Listo, entonces miremos que este lado izquierdo es opuesto con el lado derecho. Son paralelos. Ahora vamos a trazar el lado superior, es paralelo con el lado inferior. Por más que yo extienda las líneas rojas,
nunca se van a cruzar, y por más que yo extienda las líneas azules, nunca se van a cruzar. Otro cuadrilátero, u otro paralelogramo, tenemos el cuadrado. Vamos a demostrar que el rectángulo también es un paralelogramo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues vamos a utilizar sus lados y a verificar que son paralelos. Entonces, parte superior y parte inferior, miremos que estos lados son paralelos. Vamos a trabajar con el otro. ¿Listo? Entonces, observemos que vamos a trazar el lado izquierdo con el lado derecho, que también son paralelos. Este es paralelogramo, el cuadrado, y el rectángulo es paralelogramo porque sus lados opuestos son paralelos. Vamos al rombo, vamos a demostrar que también son paralelos. ¿Ok? ¿Cómo lo demostramos? Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a tomar uno de sus lados. Voy a tomar este lado. ¿Y cuál es su lado opuesto? Pues el que tenemos enfrente. Observemos que son paralelos. Voy a tomar ahorita otro lado para identificar de que son paralelos. Observemos que este lado es paralelo al otro lado. Si identificamos y reconocemos entonces el cuadrado, el rectángulo, el rombo, y vamos a finalizar con el romboide, de que son paralelogramos. ¿Por qué son paralelogramos? Pues reitero, porque los lados son paralelos 2 a 2. ¿Qué significa 2 a 2? Pues los lados opuestos. Vamos entonces al siguiente ejemplo. El romboide, observemos que este lado izquierdo es paralelo con el lado derecho. ¿Ok? Lado derecho. No lo podía separar. Bueno, eso se entiende bastante, de que ahí los lados, o sea, son paralelogramos porque tengo dos lados paralelos, dos a dos, dice. Por ejemplo, ahí en cada figura va trazando este lado, este rojo es paralelo a este lado, ¿sí? Y después tengo el de arriba, es paralelo con el de abajo en el romboide. Ahora, después están los trapezoides, que solamente tienen dos lados paralelos, ¿sí? En este caso, fíjense que en el trapecio rectángulo, ¿cuál sería el paralelo? El de arriba es paralelo con la base, ¿sí? Con este. Los costados, en este caso, no son paralelos. Fíjense que acá hay una inclinación que este lado no lo tiene. En el trapecio isósceles es porque tengo dos lados iguales. ¿Cuáles serían los lados paralelos? Sería el de arriba y el de abajo, ¿sí? Y en el trapecio escaleno, ¿por qué escaleno? Porque tengo, cuatro lados distintos, o sea, en el sentido que no tengo lados iguales. En este caso también tengo los paralelos que son el de arriba y la base, ¿okay?, que es de abajo. Vamos. Entonces, sí, estoy tratando de pausar para avanzar, pero no puedo salir de acá. Porque no sé si se me está terminando la batería. Sí, se me está terminando la batería de mi... Vamos a compartir, copiar. Así yo le envío el enlace para que ustedes puedan mirar bien. No sale bien esto. Para que ustedes puedan verlo bien en sus casas. Yo la única forma que sé copiar el enlace es así, copiar y pasarlo a WhatsApp, pero no sé si hay otra forma más sencilla como para que yo les pueda directamente subir el enlace a, ¿cómo es? A compartir, presentar directamente acá. No sé si se puede copiar y pegar acá directamente, pero bueno, es la forma que yo pude manejarlo más rápido, ¿sí? Entonces vimos qué son cuadriláteros, cuáles son sus elementos,
hablamos de lo que serían las diagonales, las propiedades de ángulo interiores y exteriores. Y bueno, y después la clasificación, que ustedes ahí yo les voy a enviar el enlace en el grupo y ustedes van a terminar de ver. Pero todo está también en el dossier. Ahí está la clasificación y lo que faltaría para la clase que viene serían las propiedades, ¿sí? De cada uno de esos cuadriláteros, o sea, cuántas diagonales tiene, bueno, hasta 2 puedo tener, cómo son sus lados y cuáles son los paralelos, o sea, todo eso sería lo que faltaría, además de después perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. Hasta ahí podríamos avanzar, porque después nos queda la clase que viene y después sería, ¿cómo es? El miércoles que viene, después ya vienen las vacaciones del receso invernal que nos hace falta. Pero bueno, esperen que voy a enchufar un ratito la compu, porque si no nos vamos a quedar, se me va a apagar. Entonces, con esto ya estamos viendo, vieron que es más dinámico así, entonces le llevará después de las vacaciones capaz que ya tenga el soporte que ataja la hoja, cosa que yo pueda, o sea, que me ataje la cámara, pero, o sea, creo que es así como una lámpara. Entonces yo pongo mi cámara y me va a enfocar la hoja, entonces así yo voy a poder hacer yo mis explicaciones para que ustedes puedan ir viendo. Pero bueno, ahora por el momento o sea, busqué una solución y sería los tutoriales, por eso voy viendo antes de mostrarles. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Hasta las 19:20 nomás es Martín, ¿no? Hoy. Ahí miro, profe. Todavía no sabe lo que Sí, profe. Ah, bueno, sí, no, porque... Sí, profe, las 20. Bueno, seguramente que ustedes tienen otra clase y yo tengo que ingresar en el otro salón, así que... hice el video, no leí lo que decía la compañera, me mandó un mensaje ahí. ¿Qué dice? Dice, el video que tenemos que preparar, las consignas, ¿va a dar antes del receso de invierno? Sí. Sí. Voy a pasar, antes de las vacaciones, voy a pasar lo que sería la consigna del primer parcial, ¿sí? Que va a ser virtual. Porque nosotros seguimos la virtualidad, si Dios quiere, o sea, no sé si Dios quiere, pero bueno, creo que vamos a seguir así. Hasta ahora se habló de la escuela normal, por ejemplo, si se mantienen los casos, o sea, en baja los casos, se volvería al colegio, pero se habla de los 3 niveles, no sé, terciario, me parece que no, por la cantidad de alumnos, por el tema de cómo se podría hacer con el tema de la burbuja, pues hay que formar burbuja, pero bueno, por lo menos el primer parcial lo vamos a hacer virtual, sea lo que se diga después, ya ustedes van a tener 2 semanas para ir preparándose, y bueno, yo, no el viernes, pero la semana que viene ya les voy a mandar la consigna y para que ustedes vayan viendo y se vayan viendo cómo trabajar en el grupo, porque la idea es que todos participen, no solamente uno, sino que todos van a tener que participar para tener yo la nota individual de ustedes, ¿sí? Así que bueno, nos vemos. Si quieren, no se olviden de registrar su asistencia en el grupo de WhatsApp y nos vemos, si Dios quiere, la clase que viene, el viernes. Bueno, profe. Bueno, Bueno, chao, Saludos. cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Usted también cuídense. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, Martín.